Exactamente. Además es que es lo que digo yo, debería de hacerse una cosa primero, luego las otras, pero no todo a la vez, como han venido a hacerlo en este caso, que parece ser que quieran derribar al mismo tiempo que extraer la arena, que todo. En cualquier caso, No sé. de llevarse a cabo más o menos como ellos pretenden, hablamos de 2, 3, 4 años con toda la playa y todo lo que conlleva alrededor de la playa inutilizado. O sea, Claro. quiero decir, no podrán venir bañistas, los negocios estarán 2 o 3 años, ¿no? Se supone. No sabemos cómo piensan hacerlo para coordinar todo esto, ¿no? En esto podemos suponer, pero vamos. Y en esto sería eso sería un apartado en el que, lógicamente, ciertas concesiones que no están renovadas y sus trabajadores se verían afectados, pero también se verían afectadas las concesiones que están renovadas. Y dicho sea de paso, yo querría resaltar que efectivamente hay 203 trabajadores en todo el paseo y son trabajadores directos, que efectivamente ese plan les va a afectar directamente, pero a raíz de este proyecto, ¿cuántos trabajadores indirectamente de restaurantes, de cafeterías, de heladerías, de pubs, de cualquier tipo de comercio, hasta de los todo a 100, se verán afectados por este proyecto? Seguro que más de 203. Y eso es algo... Nosotros estamos aquí representando a estas 203 personas, pero yo estoy convencido que hay muchísima más gente que está a favor nuestro, porque a la larga se verá afectada también. Y bueno, es una cosa que yo también estoy recibiendo información de la gente que me dice lo mismo, que el paseo no lo ven tampoco motivo para derribar, no lo ven que esté en mal aspecto. La gente me comunica que deberían de replantearse, más que nada porque el paseo tiene una historia, tiene lo que son las concesiones como Plenamar, como el Casino Recreativo Cultural, tienen una historia en lo que se refiere a la playa del municipio. O sea, no estamos hablando de unos edificios que sean meramente meras edificaciones a la vista. Pero bueno, eso es otro punto de vista que me dice la gente, pero yo pues les digo, oye, pues eso es otra cosa que a mí no me... Yo estoy con el tema de la arena, defendiéndose a vosotros con el tema de la arena, eso tendréis que comunicarlo vosotros al alcalde, en fin, y ya está. Lo del tema de la arena está clarísimo, que yo me emociono mucho con la gente que viene allí porque me expresan su opinión de una manera increíble, y el ciudadano de Puerto de Sagunto pues está claro que te coge y te dice con cariño, mira, lo que estás haciendo no tiene precio, dice, pase lo que pase, nosotros siempre te estaremos agradecidos. O sea, es algo increíble, a mí nunca me había pasado esto, de que estés rodeado de gente y que todo el mundo te transmita esas sensaciones. Y la verdad, esto está teniendo, yo creo, el calado que está teniendo precisamente por ese motivo, porque es algo que a la gente le está llegando muy hondo, le está indignando muy hondo, y lo están transmitiendo ellos con esas 20.000 firmas, que doy las gracias desde aquí a todos los que hayáis firmado, porque realmente es una causa muy importante para el municipio. Vicente, sí. Sí, bueno, yo lo que quiero manifestar es que básicamente yo creo que todas las asociaciones y todos los implicados estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que queremos mejorar la zona, queremos mejoras para el puerto, queremos que se conserve la playa. Yo creo que no hay nadie que esté... O sea, que no puede ser óbice una cosa de la otra, no puede ser necesario el tema de una intervención como la que está planteada para que se mejore la playa. Nosotros, que somos, entre comillas, lo que se puede considerar perjudicados porque nos afecta radicalmente esa transformación, estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien significa hacerlo en forma y en tiempo adecuado. Y eso hay que pactarlo y hay que acordarlo. No se puede ir con una excavadora por delante. Por lo tanto, nosotros estamos al lado de la población. Si estar al lado de la población significa que tengamos que deshacer nuestros negocios y volverlos a hacer, o trasladarlos, o no montarlos, estamos de acuerdo. Pero que se haga bien hecho, que no es como está planteado. En septiembre finalizan concesiones, si no me equivoco, de algunos establecimientos, y creo que está previsto, está ya anunciado,
Incluso los derribos, es correcto, ¿verdad? Están informados, está informado... Y sin saber muy bien cuándo se va a ejecutar el proyecto, no tiene mucho sentido. Está tampoco. informado de que vencen los plazos y que, bueno, se sigue el trámite administrativo, ¿vale? Porque la administración pues tiene sus procedimientos que no paran, independientemente de las situaciones particulares. Pero vamos, como bien hemos comentado y hemos dicho antes, esperamos que el sentido común se imponga, porque aquí no sale nadie beneficiado. Bueno, siempre hay alguien beneficiado, al final. Pero en principio nadie de Puerto ni de Sagunto sale beneficiado de que se ejecute este plan vía administrativa en los tiempos que marca la administración. Por lo tanto, esperamos que nos sentemos, que haya buena voluntad, vamos, doy por descontado de que la hay, que se imponga el sentido común y que se lleve todo de la mejor manera posible. Los tres colectivos que estáis representando aquí esta noche, ¿confiáis en que la demarcación de costas finalmente lleve adelante un proyecto consensuado, con vosotros también, con el Ayuntamiento de Sagunto? Yo entiendo que la demarcación de costas no pierde nada, al contrario, gana todo en prestigio y en consideración si lleva un proyecto consensuado. Incluyendo, hay que decirlo, con nombres y apellidos. A mí, que me perdonen también, el Partido Socialista. La demarcación de costas es Partido Socialista porque depende del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el Partido Socialista local de Sagunto, digo yo que tiene aspiraciones de gobernar, no sé si las próximas o las siguientes, o nunca, y según cómo se posicione, el pueblo también luego se lo hará entender en las urnas. Lo he dicho yo. Esa para mí debería ser la teoría correcta. Porque en el Partido Socialista de Sagunto hay dos vertientes, una que posiblemente esté más a favor de consensuarlo y otra que quizás directamente se alinea con la demarcación de costas. Y yo creo que es bueno, y es bueno, sobre todo para ellos, que se alinee, que haga entender a Costas por dónde va la opinión del pueblo. Y sobre todo que consigamos salvar algo que forma parte de nosotros, que es esa preciosa playa que tengo yo todas las tardes detrás de mí y que la gente se está dando cuenta de que no hay que perderla. Entonces, eso es lo más importante, realmente. El no perder ese paisaje tan bonito que tenemos. Vicente, si quieres añadir algo. No, es que cuando escucho a Alberto hay muchas cosas que yo comparto, comparto la mayoría, pero... O sea, alguna que no compartáis es bueno que lo digamos. Pero, hay cosas que no he compartido y lo digo. No pensamos todos igual tampoco. Pero el tema fundamental es... me sorprende... Está claro que la gente puede no considerar a veces pues, el tema de nuestros negocios, que estamos allí 20 años dando un servicio, a las duras, a las maduras, cuando ha ido bien, cuando ha ido mal, porque hay meses muy malos, etcétera. Las 200 personas que trabajan directamente, las 100 y pico todo el año, las 200 entre fines de semana, etcétera. Pero a nadie creo que le entra en la cabeza, ni de un partido, ni de otro, ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Valencia, que meter un espigón en una preciosidad de playa como esta es algo que no va a aportar nada positivo. Nos pueden convencer de que sobre arena, cuestión muy discutible, pero convencernos de que un espigón de 175 metros lineales, paralelo a la costa, va a ser positivo para Puerto de Sagunto, es como decirle a uno que un burro vuela. Pero vamos a hacer que la gente lo visualice. Estamos hablando de que estamos de cara al mar, mirando a Palma de Mallorca. Ustedes se sitúan justo en la primera línea de playa, miramos a Palma de Mallorca y ahí ya no vamos a ver el horizonte. Es así, ¿no? Vamos a ver un espigón. Como suelo decir paralelo a la nueva... nos quieren castigar contra una